Bueno, buenas noches a todos y todas. Aquí estamos acompañando esta programación especial por la Noche de los Lápices. Así es. ¿Cómo andás, Luli? Bien, ¿vos, compañero? ¿Todo bien? Sí. Bueno, acá estamos. Yo soy Patricio Lobos y ella es Luli Araceli Méndez. Soledad Méndez. Y le mandamos un saludo a los compañeros que también conducen el programa con nosotros, que es el programa de la CTA Autónoma de Viedma, que se llama Revolviendo la Olla, que es el segundo año ya que estamos. Le mandamos un saludo a Nelly Costa, a Hugo Aranea y a Ana Aros. Así que le mandamos un saludo. Bueno, un poco la propuesta era que nos hacían desde la radio era pensar el vínculo entre sindicalismo y dictadura. Sí. Por ahí nos vamos a exceder un poquito esa temática. Pero bueno, contar en principio que lo que veníamos charlando, ¿no? Era que bueno, el proceso de la dictadura, digamos, que va del 76 al 83, tuvo, digamos, un como efecto, como búsqueda, digamos, atacar a la representación de los trabajadores, ¿no? A la representación sindical. Y como antecedente, bueno, hay que citar lo que fue los levantamientos del Cordobazo de 1969, toda una conducción, digamos, sindical, obrera, de clasista, ¿no? Sí. Con figuras como, por citar algunos, René Salamanca, que era de Esmata Córdoba, Rodolfo Walsh, también del sindicalismo combativo, Agustín Tosco, sin duda, fueron referentes de esa época y que un poco explican, digamos, lo que fue el proceso posterior, ¿no? Que buscó atacar directamente a los trabajadores y a su representación sindical. Sí. De hecho, si nosotros vemos en números, aunque sea difícil, digamos, establecer números, de los desaparecidos hay un porcentaje muy grande, se cree más del 60%, que formó parte de los sectores trabajadores y de los Sí. sectores sindicales, ¿no? Con lo cual hubo una búsqueda, digamos, de atacar directamente a los trabajadores organizados. Pero bueno, fue un proceso obviamente muy, muy terrible. Nosotros hoy tenemos como puntapié, digamos, pensar el tema de la Noche de los Lápices, que tenían que ver con los gremios estudiantiles, digamos, también. Claro. Sindicatos también. Claro, sindicatos también, jóvenes esencialmente, pero lo importante es señalar que hubo un ataque directo sobre esa lucha social, pero hubo, digamos, después de la dictadura, un reverdecer, digamos, de la representación sindical, de las luchas sociales. Ahí estamos viendo una imagen que es de la constitución de la CTA, ¿no? Que eso se va a dar un poquito después, ahora lo vamos a contar, pero el proceso postdictatorial, digamos, en las primeras décadas en los primeros años de la década del 80, marca un resurgir, digamos, del sindicalismo, con figuras, por ejemplo, de Saúl Ubaldini, muy, muy en la época de la década del 80, era el dirigente cervecero, ¿no? Que dirigía la CGT. Estamos hablando de un contexto de los fines de los 80, de fuerte hiperinflación, de crisis económica. Hay un hecho ahí que nosotros queríamos traer, que era la marcha por paz, pan y trabajo que se da en 1982, Sí. en el contexto de la dictadura, donde era muy difícil manifestarse, no era muy difícil hacer marchas. De hecho, eran declaradas ilegales, ¿no? Pero igual se hacían. Así que bueno, en los 80 hay un resurgimiento, digamos, de las referencias sindicales después de lo que fue el ataque de la dictadura. Ya más cerca de nosotros, digamos, en los 90, podemos decir, en 1992 nace la CTA, ¿no? Sí. Nuestra Central Sindical, que va a proponerse como una alternativa, digamos, a los sindicatos más burocratizados que había en la época, y que va a tener dos puntos directos que nosotros como que los reivindicamos mucho siempre, que Sí. es el voto directo, es decir, que todos los afiliados, los trabajadores, pueden votar a los representantes sindicales, y la libre afiliación, ¿no? Un Sí. poco lo que hacemos todos los días Todos ahí los en el días. sindicato, ¿no? Después, como gran hecho, digamos, tenemos el nacimiento del movimiento piquetero, ¿no? Lo que se conoció como el movimiento piquetero en Cutralcó, acá cerca en la Patagonia, Neuquén. Se da en 1994 el surgimiento del movimiento piquetero, que después se va a expandir a nivel nacional, pero va a tener su surgimiento acá en el sur. Y en esa época también una alianza muy fuerte entre la CTA, que en esa época estaba unificada, el MTA, que lo dirigía Hugo Moyano, y la Corriente Clasista y Combativa, que también son compañeros y Sí. con la cual la CTA ha tenido también una relación posterior, ¿no? Y continúa. Y ya llegamos a los 2000, ¿no? Los 2000 ya nos suenan más cercanos. Y tienen que ver aquí con, obviamente hay un hecho fundamental que es la crisis 2001, ¿no? La crisis 2001 marca, no sé cuántos años tenía vos, Luli, en la crisis 2001, pero yo me acuerdo de haber vivido el proceso, digamos, joven. Mucha noción del 2001 igual no tengo, pero sí, ya estaba. Los saqueos, Sí. acá se vivió de una manera particular, ¿no? Pero por ahí fue una revuelta, digamos, más centrada en lo que fueran las grandes ciudades, ¿no? Capital Federal, Sí. especialmente, Rosario. Pero acá también tuvo, me acuerdo, saqueo en algunos supermercados. En los supermercados mayores más grandes hubo saqueo. Sí.
Después como que se hizo también, llegaba a fin de año y se volvían otra vez los saqueos. Sí, sí. Claro, después de ese diciembre de 2001 hubo todo el fantasma de todos los 2001, de todos los diciembre, ¿no? Claro. Era que si se repetía, no se repetía, bueno, por ahí las condiciones siguieron un par de años, pero después hubo un proceso de recuperación económica, ¿no? Sí. Bueno, hubo ese proceso de 2001 que hay que decir que implicó el pueblo en la calle directamente, digamos, más de 30 muertos en Plaza de Mayo, la renuncia de la Rúa, ¿no? Una crisis social muy fuerte. Ahí se da la famosa esta consigna de Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, que era la alianza entre los sectores más populares, digamos, que eran los movimientos piqueteros y desocupados, con los sectores de las clases medias que habían sufrido la apropiación de sus ahorros por parte de los bancos, ¿no? Entonces, Claro. había un contexto que, bueno, que tal vez nos trae alguna actualidad también a pensar la clase media. Y después tenemos, sin duda, en ese mismo proceso, en esa misma genealogía de los 2000, lo que fue la masacre de Avellaneda, que se produce el 26 de junio de 2002, en el contexto del gobierno de Duhalde, un gobierno interino de Eduardo Duhalde, donde son asesinados Maxi Costecchi y Darío Santillán. Lo traemos también como genealogía del sindicalismo, porque ellos representaban, digamos, al movimiento piquetero, ¿no? Sí. De la época. Fueron asesinados en esa terrible represión. Y después tenemos más acá en el tiempo, pero bueno, antes de llegar a eso, digamos, ahí tenemos todo un proceso de lucha social, de presencia de la gente en las calles, de movilización popular. En ese contexto se da la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003, ¿no? Sí. Y nosotros siempre nos esforzamos en decir que la emergencia siempre es popular, siempre es social, y después, bueno, los gobiernos se adaptan a esas experiencias. De hecho, Sí. mucho del programa de los gobiernos progresistas tuvieron que ver con las propuestas de los centrales sindicales, ¿no? Las asignaciones universales nacen, digamos, de las propuestas de la CTA, el tipo de renta ciudadana que después se fue aplicando de alguna manera, por ejemplo, lo que fue el IFE en la Sí. pandemia, digamos, también tiene su reminiscencia en la propuesta de la CTA, las jubilaciones para las amas de casa, digamos, la universalización de las jubilaciones, fueron todos proyectos programáticos que surgieron desde la central, ¿no? Sí. Y un hecho importante para mí también, finalizando la década del 2000, del 10, es el asesinato de Mariano Ferreira, que es un joven referente, militante del Partido Obrero, que también marca como el surgimiento de un nuevo sujeto ahí, que era el sujeto tercerizado, ¿no? Que veíamos mucho a las tercerizaciones de los, por ejemplo, de los subtes, los trenes, los trabajadores ferroviarios, y la presencia de, que no es para nada novedosa, de las barras, por ejemplo, de las barras bravas actuando contra la lucha popular, ¿no? De hecho, Mariano Ferreira va a ser víctima de una patota sindical vinculada a las barras, ¿no? Y a lo peor del sindicalismo. Y hay que decir que todo el proceso que vino en ese mismo contexto, que es el proceso latinoamericano, digamos que era, ¿te acordás del gobierno de Lula? Sí. El gobierno de Evo Morales. Bueno, Lula es Un poco como está pasando ahora, quiera o no. sí, hay como ahora ahí me parece una nueva también oleada, un poquito más limitada, pero sí. En esa época estaba Evo, que también es un dirigente sindical, era un cocalero de Bolivia. En esa época estaba Lula, que fue un metalúrgico, un trabajador metalúrgico. Un breve paso del gobierno de Castillo, que también era en Perú, que era también un dirigente sindical. Hoy, como vos decías, Luli, bueno, tal vez la presencia de Boric en Chile, ¿no? Que es Gabriel Boric es referente del movimiento universitario y llega al poder. Bueno, ese proceso no se dio en Argentina, ¿no? Particularmente de esa generación, pero sí, por ejemplo, ahora que está muy presente por los resultados electorales, Axel Kicillof proviene, digamos, de los gremios o de los centros de estudiantes, ¿no? Sí. Que son una forma de agremiación de los estudiantes universitarios. Y Juan Grabois, que también es un dirigente muy importante, también fue alguien que empezó a militar cerca del 2002 con el movimiento de trabajadores excluidos, con lo cual, digamos, hay una especie de renovación Sí. popular, política, digamos, y que tiene a esos referentes y que tal vez los tengamos dentro de poco como en el centro, ¿no? Sí. Y señalar, me parece un tema que es importante, que es Argentina tiene un nivel de sindicalización bastante alto en relación a la región y al mundo también. Cerca del 40% de los trabajadores formales están sindicalizados. Pero lo que ha pasado en el último tiempo es un proceso de informalización laboral, ¿no? Con lo cual cada vez, digamos, los sindicatos representan a menos población, ¿no? Sí. Es decir, si el 50% de la población está informal, digamos, los sindicatos representan a ese 50 formal y dentro de ese 50 son el 40 de esa. O sea, que hay una sociedad que tiene entre el 10 y el 20% de gente sindicalizada, ¿no? Sí. Con lo cual, si bien es importante en relación a otros países,
ha ido bajando. Y también ha ido bajando, digamos, esta representación también hace que pierda peso el sindicato cada vez más, ¿no? Sí. Como actor político, como sujeto, ¿no? Y por ahí se nos pasó acá, pero bueno, hubo un contexto también, después de lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira, de surgimiento y crecimiento de lo que es la economía popular, que hoy la vemos mucho, ¿no? Sí, hoy volvió a recontar. Que son todos estos gente, ¿no? Emprendedora, algunos organizados en cooperativa, otros no, los que venden alimentos, los que venden un montón de servicios, de bienes, cuidados, ¿no? Que también se han constituido en un sector importante. Algún porcentaje está representado, digamos, por los gremios del sindicalismo de la economía popular, que tuvieron, digamos, como me parece, ahí vemos una imagen como muy importante de otra época. Esto tiene que ver más con el gobierno de Mauricio Macri, donde fueron un actor político de mucha relevancia. Y que hoy se espera para mañana también, recordemos. Sí, mañana tenemos una marcha universitaria donde seguramente estén esos sectores también ahí, pero en esa época eran un sector que recuerdo una entrevista en donde ellos decían que se garantiza la gobernabilidad a través de estos sectores, y hoy me parece que eso dejó de pasar porque tenemos un gobierno como el de Milei que es un gobierno de destrucción absoluta, ¿no? Entonces, que rompió toda mediación, digamos, con las organizaciones sociales, cosa que no había hecho Macri, que no se había animado a hacer. Y eso explica en gran parte también las dificultades que tenemos. Lo que vos decías, Luli, bueno, mañana tenemos una marcha universitaria, que eso también marca un poco el presente, donde el protagonismo de los sectores más activos por ahí en la calle son justamente los sectores que están incluidos, ¿no? Los trabajadores formales, ¿no? Sí. Nosotros cada vez que hacemos la agenda para pensar el programa y hacemos los punteos de los temas, siempre aparece ATE. Siempre aparece los docentes, ¿no? UNTER, aparece los universitarios con mucha los jubilados siempre, los jubilados también, los hospitalarios, ¿no? Con ASPUR, con ATE. Digamos que ese es el sector más activo y que por ahí lo que creíamos, ¿no? Que por ahí la movilización más grande iba a venir del lado de los sectores más excluidos del sistema. Bueno, eso no está pasando porque esos sectores evidentemente no tienen la fuerza, porque no tienen la representación sindical. Entonces está pasando sobre quienes todavía tienen un salario, ¿no? Más o menos un ingreso, ¿no? Y quienes tienen representación sindical, ¿no? Pero bueno, decimos nosotros también hay nuevos desafíos para los sindicatos, para nosotros. Hay nuevos sujetos. Por ejemplo, tenemos hoy con el gobierno de Milei, digamos, y antes empezaron a surgir o a emerger sujetos que empezamos a ver. No sé si te acordás cuando hicimos unas entrevistas a los chicos que trabajan acá en Viedma, en los Rappi, sí, en los Globo, ¿no? En todas estas economías de las plataformas, que muchos de ellos, no sé cómo estará ahora, pero muchos de ellos se habían entusiasmado, ¿no? Con el gobierno de Milei. Sí. Muchos de ellos eran votantes de Milei. Yo recuerdo que cuando fuimos a hacerles entrevistas, ellos decían que estaban bien, que sentían que eran trabajadores libres, que podían hacer, ¿no? Bueno, eso es un gran triunfo del sistema también, ¿no? Sí. Lograr eso sobre los jóvenes, pero es una gran tarea de los sindicatos ver cómo se empiezan a representar a esos sectores también, ¿no? Y después tenemos economías migrantes muy grandes. Tenemos, por ejemplo, en los barrios donde la CTA interviene acá en Viedma, por ejemplo, en la Nueva Vía, son muchos compañeros, ¿no? Que vienen, y compañeras 2 de enero, que vienen del norte argentino, algunas vienen de otros países limítrofes, de Bolivia. Ahí también hay una fuerza migrante. Y después las mujeres, que son como fundamentales. Si uno va a los barrios populares donde la CTA tenemos intervención, hoy sí, hacemos un punteo, ¿no? De eso. Los barrios, la gran mayoría son todas mujeres. Sostienen, ¿no? Los espacios comunitarios son sostenidos generalmente. Puede haber uno que otro compañero, pero siempre la mayoría de todos esos espacios son requeridos por todas mujeres. Y bueno, y pasa en tu gremio también, en Cuido, ¿no? Porque CTA tiene a Cuido también, el sindicato de las cuidadoras y cuidadores domiciliarios, y es en gran medida, ¿no? Feminizada, ¿no? Es un trabajo generalmente hecho por mujeres, ¿no? Sí, hay compañeros que trabajan del tema de acompañante terapéutico, pero la mayoría son todas mujeres. Sí. Así que bueno, vamos a ir cerrando ya un poco la intervención. Contar que bueno, la CTA sigue muy activa. Nosotros estamos muy activos. Mañana vamos a estar en la marcha. De hecho, una de las convocatorias, de los convocantes es ADUM, que está dentro de CONADU y CTA Autónoma. Nuestro espacio sindical está abierto, ¿no? Para todos, ¿no? Sí, está abierto los martes y jueves de 5 a 7 y media. En calle Saavedra 567, ahí donde pueden afiliarse, lo voy a estar esperando yo.
se estarán haciendo afiliaciones a jubilado, a acompañante terapéutico, cuidadores a domicilio, ya o un ama de casa, se están brindando las puertas abiertas. Bien. Bien, bien. Y bueno, le mandamos un saludo al compañero Hugo Aranea, que hoy tuvo que pasar el proceso judicial, que terminó, concluyó finalmente el absurdo del avance de la justicia sobre los luchadores sociales. Y que bueno, eso no quiere decir que no sea una dictadura lo que le están haciendo a él también. Es un proceso represivo sobre las organizaciones sociales, ¿no? Sí. Pero bueno, hubo acompañamiento, había muchos sectores ahí acompañándolo y bueno, finalmente termina dentro de todo bien el proceso. Y lo que decía hoy el compañero Hugo, ¿no? Termina bien porque hay esos barrios donde la CTA estaba interviniendo, terminan avanzando en procesos de urbanización. Sí. Y la CTA tiene un rol muy importante porque también es un sindicato social, digamos, que se plantea desde esos lugares. Así que bueno, tenemos mucho laburo, hay muchas cosas para seguir pensando, para repensar, para hacer autocrítica también, pero bueno, hay un trabajo de acumulado en este tiempo. Y bueno, queríamos hacer ese aporte. Mañana estamos en el programa, va a coincidir con la marcha, así que vamos a ver cómo vamos a salir, porque queremos salir, queremos estar en las calles mañana, pero vamos a ver cómo hacemos. Hay que cubrir todos los espacios. Hay que cubrir todo. Bueno, compañeros y compañeras, les mandamos un saludo, agradecemos este espacio y vamos a ir a un temita musical, estamos escuchando música local. Sí, local, así que todo bueno, local. Y después seguimos.